Bueno, pues en este segundo vídeo principalmente los autores que vamos a ver van más en la corriente de la neuroeducación. En el Classroom os he dejado un par de enlaces para que leáis un poco sobre esta ciencia, sobre esta nueva ciencia, bueno, que está en boga, sobre todo más de moda, ¿no? Desde hace un tiempo relativamente corto hacia aquí. Y principalmente lo que se basa es de cómo funciona el cerebro del niño en cuanto al aprendizaje para sacar así su máximo rendimiento. Bien, uno de los autores que hace o que va en esta línea de desarrollo sería César Bona. A este profe le dieron el premio al mejor profesor de España y él lo que defiende son las emociones en el aula, trabajar la estabilidad emocional, porque realmente la mayoría de las decisiones que tomamos están relacionadas con las emociones. Entonces, si sabemos, si la hemos trabajado, si sabemos controlarla, pues vamos a poder ser seres competentes emocionalmente, y esto nos va a evitar muchísimos errores, muchísimas frustraciones y sobre todo ser más conscientes de lo que estamos sintiendo y de cómo podemos organizarnos. Este hombre tiene una charla muy interesante, no muy larga, y os la he dejado también colgada. Luego está José Antonio Fernández Bravo, que para mí me encanta personalmente, es un crack, tiene una conferencia que también os he dejado subida y es un poco más larga, pero de verdad que es que os va a encantar, vais a aprender mogollón y además todo en un tono de sarcástico y de risa que creo que os va a gustar. Creo que es muy interesante que todas las charlas las veáis con un cuaderno delante y saquéis frases, ideas que os guste, pues podéis utilizarla para cerrar unidades, para cerrar temas, para cerrar la programación, para incluirla en algún lado que vosotros veáis, en introducciones, y la verdad es que merece la pena. Bueno, pues este autor tiene un premio sobre metodología creativa y sobre todo es un maestro que tira más, él es matemático y bueno, en este ámbito del lenguaje matemático es sobre lo que él habla especialmente. Y él lo que dice es que tenemos que plantear siempre retos o iniciar los aprendizajes a través de retos a partir de situaciones que el alumno no conozca, que generen ganas de aprender y de saber más, de saber a ver qué va a pasar, cómo se resuelve, qué necesito, qué herramienta, ¿no? Un poco, por ahí va un poco el tema de los escape rooms, que también os he dejado algunos enlaces subidos, ¿vale? De alguna escape room para trabajar en el aula. Porque él piensa sobre todo que si de base ya no partimos de un aprendizaje de esta manera, pues ya no vamos a ir motivados. Con lo cual el resultado no va a ser lo mismo. De aquí parte eso, lo del aprendizaje también, los proyectos, la pedagogía de la pregunta, todo esto he hablado también un poco en el vídeo anterior. Y él también va muy en el rollo, ¿no? De que el maestro sea guía, no tanto un enseñante, no nos quedemos el contenido tan frito, cocido y masticado, ¿no? Y que le digamos esto y se hace así, así, no, sino que ellos solos descubran cuál es la solución, aprendan, le hagamos un mogollón de preguntas, sobre todo a los más pequeñitos, y los vayamos guiando hacia el aprendizaje, hacia donde nosotros queremos que lleguen. Luego está David Bueno Torrens, que bueno, este hombre es genetista y es divulgador de la neurociencia, y también hay una charla bastante interesante que sería, es curiosa, también que la veáis y podáis sacar un poco más en claro qué es esta nueva teoría. Y bueno, explica que es interesante saber cómo funciona el cerebro, ya que así el aprendizaje se retiene mejor. Y podemos averiguar también en qué momentos o etapas de la infancia en general de la educación están los niños. Y están los niños en qué momento están más receptivos para adquirir un tipo de aprendizaje u otro, porque muchas veces nos empeñamos en que aprendan algo que a lo mejor en ese momento no están para ese aprendizaje. Entonces, un poco en esa línea iría este autor. Pues bueno, en general, todos los autores o esta nueva, la neuroeducación, esta teoría, yo voy a hablar un pelín ahora de ella, que es una teoría un poco reciente, se está dando sobre todo ahora en el siglo XXI.
De ellas podemos hablar en la programación, podemos dar una pincelada. ¿Qué podemos decir de ella? Pues bueno, de una ciencia que junta diferentes ramas, por un lado la pedagogía, la psicología, la educación, y luego lo que hace es que todos los campos esos, ellos explica cómo se retroalimentan y se generan una serie de aportaciones sobre cómo aprovechar el cerebro en el aula para aprender mejor. Mira, está bien, como ya he dicho antes, que os baséis en Piaget, que os baséis en Vygotsky, pero también tenéis que usar aportaciones de las nuevas tendencias de aprendizaje, como por ejemplo esta. Y podéis hablar, ¿cómo podemos decir que tú en tu aula la utilizas? Pues mira, podemos hablar, por ejemplo, de que vosotros vais a crear un clima de la clase emocionalmente positivo. Es decir, porque si tú enseñas con ganas, enseñas con ilusión, lo haces con positivismo, con alegría, eso se contagia a los niños y al final ellos pues también tienen ganas de aprender, de resolver, de averiguar y eso es una de las bases que tiene la neuroeducación. Luego, por otro lado, el intento de combinar momentos de concentración y hacer actividades con momentos de actividad física. Mira, se ha demostrado que esa idea de que hasta ahora, de que el aprendizaje solo pasa por el cerebro, ya no es válida, sino que más bien actividad y cerebro y actividad cerebral van juntas, van unidas, así que cada 40 o 50 minutos sería ideal que hiciéramos un poco de ejercicio de estiramiento, de saltos, que rompa un poco con esa tensión y con esa concentración del cerebro, ya que está demostrado que estos niños así son más capaces de reflexionar, de mantener la concentración, les disminuye bastante el nivel de estrés. Otro factor importante que nosotros podemos alegar que nos estamos basando como opción de neurociencia en nuestra programación es el factor sorpresa. Este factor sorpresa lo estáis utilizando bastante bien la mayoría en vuestra unidad didáctica. Viene encaminada a eso, a generar pues el conflicto cognitivo, porque en infantil sobre todo los niños los que están acostumbrados a una rutina y la rutina es buena, es que hay que tenerla, pero de vez en cuando, si jugamos con el factor sorpresa, por ejemplo, pues entran en el aula, hay una caja en el suelo, de repente se escucha un golpe o se tocan a la puerta y abre y no hay nadie, pero hay algo en el suelo, ¿no? O de repente estamos en una asamblea contando un cuento y irrumpe un mensaje en la pantalla, pues bueno, son cosas que no es que lo vamos a usar a diario, ¿no? Porque al final también pierde un poco esa magia, ¿no? O ese efecto sorpresa, pero van a hacer que ellos estén como súper motivados y súper interesados y atentos a lo que está sucediendo o más bien a qué va a suceder, porque todo aquello que rompe con el patrón, los patrones de los que estamos acostumbrados y que ocurre normalmente siempre de la misma manera, pues cuando ocurre eso, lo que viene después, que a nosotros también nos sucede, pues se nos queda más en la memoria, va a perdurar durante más tiempo con nosotros. Por eso es muy interesante que vayamos combinando pues ese factor sorpresa y nosotros esto, ¿dónde lo vamos a decir? Pues lo vamos a aplicar en la defensa oral. Vosotros en la unidad didáctica lo utilizáis, además que la mayoría lo estáis utilizando bastante bien y bueno, y va a ayudar también un poco a demostrar que estáis aplicando o que vais un poco en la línea en el sentido de lo que es la neurociencia y la neuroeducación en vuestra aula. Pues bueno, yo ya no os voy a dar más la tabarra con autores, nuevas metodologías, neurociencia, etcétera, etcétera, educación, etcétera, etcétera. Y ahora sí os voy a poner una pequeña tarea y es que miréis el Classroom, miréis lo que os he subido, leáis, escuchéis, saquéis ideas, conclusiones y luego también decidáis si queréis incluirla en vuestra programación, que verá, vosotros sois libres de hacer lo que queráis. Yo esto es una idea que os doy como para enriquecer vuestra programación, hacerla una programación guay, una programación top, una programación que puntúen bien, una programación que os diferencie del resto de opositoras y que, bueno, pues que os dé un buen resultado, que al final es lo que estamos buscando. Y mirad, no se me puede dejar pasar, las que tenéis Instagram y si no, pues buscarlo por otro lado, de hablar de Raúl Bermejo. Este chico tiene un proyecto que se llama Things for Kids,
que no sé, lo diga mal, Things for Kids, en la que tiene unos cuadernillos de grafismo creativo, en la que trabaja la motricidad fina, es decir, lo que repasar el 1, la A, tal, pero en vez de trabajarla así, lo hace a través de unos cuadernillos de grafismo creativo que son la repera. Yo tengo una compi justo que he estado hablando con ella, que me ha estado comentando que en su pueblo están trabajando y va a venir Raúl Bermejo a hacer una formación al equipo de infantil y es fenomenal, es una forma muy diferente de trabajar la motricidad fina, de trabajar los conceptos, y luego él tiene también un cuento, un libro que se llama A Todo Color, que también es fenomenal, yo lo he visto y me ha encantado. Y bueno, donde el protagonista principal y absoluto es el niño, y lo que hace es que está basado en la neurociencia precisamente y en cómo estimular el aprendizaje. Pues nada, tenéis muchos datos, tenéis mucha información, nada, simplemente coger un cuaderno, ver las charlas, leer, ver los enlaces que os he dado, visitar a este chico, a Raúl Bermejo, y nada, espero que saquéis muchas ideas, muy buenas ideas, estoy segura que sí, para enriquecer la programación, y nada, a trabajar un poquito más. Un saludo.